¿De qué estamos hablando entonces? De un fenómeno económico, de la inflación como tal. Y la inflación, ¿qué significa? No es otra cosa sino el aumento de los productos, el aumento de los servicios en base a deficiencias en el poder adquisitivo de la moneda. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la difusión de temas jurídicos nacionales e internacionales, especialmente en materias constitucional y procesal. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez. Y en esta oportunidad, dando seguimiento a los temas de derecho procesal que hemos venido tratando en esta plataforma de YouTube, nos vamos a referir al tema de la corrección monetaria en el proceso judicial. Evidentemente se trata de un tema que no es nuevo, pero que sí es de actualidad porque siempre está pendiente dentro de los procesos judiciales que se ordene la corrección monetaria o indexación judicial de aquellas cantidades de dinero que hayan sido reclamadas dentro de un proceso. ¿Por qué decimos que no es una cuestión nueva? Porque evidentemente esto viene ya desde finales de los años 90, cuando la extinta Corte Suprema de Justicia hablaba de la posibilidad de establecer la corrección monetaria dentro del proceso civil. Ahora bien, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Nos hemos visto en unas situaciones bastante difíciles y comprometidas dentro de lo que es el aspecto monetario, dentro de lo que es la economía como tal en el país, y donde hemos tenido procesos inflacionarios constantes, continuos, permanentes en el tiempo e incluso en algunas oportunidades hasta desbordados, ya que hemos llegado a situaciones de lo que se denomina hiperinflación. ¿De qué estamos hablando entonces? De un fenómeno económico, de la inflación como tal. Y la inflación, ¿qué significa? No es otra cosa sino el aumento de los productos, el aumento de los servicios en base a deficiencias en el poder adquisitivo de la moneda. Es decir, esa pérdida del poder adquisitivo de la moneda y ese aumento en el costo de los bienes y servicios produce lo que se denomina comúnmente como inflación. Como ya lo dije hace un momento, incluso en Venezuela hemos tenido situaciones de hiperinflación como tal. ¿Cuál es el problema de esto en el proceso civil particularmente? Que no hay normativa que regule lo que es la inflación, lo que es la corrección monetaria, lo que es la indexación judicial. Esto le ha correspondido entonces desarrollarlo, considerarlo y establecer sus respectivas características a la jurisprudencia de los tribunales de la República, especialmente a las de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil. ¿Qué ha dicho la Sala Constitucional al respecto? Que quien pretenda cobrar una creencia y no recibe el pago al momento del vencimiento de la obligación, tiene derecho a recibir del pago en proporción al poder adquisitivo que tiene la moneda para la fecha del mismo. ¿Esto qué significa, entre otras cosas? Que en Venezuela nos regimos por el llamado principio nominalístico, que aparece consagrado en el artículo 1737 del Código Civil y que, resumido, no es otra cosa que las obligaciones en dinero, las obligaciones pactadas en cantidades de dinero, se pagan devolviendo la misma cantidad de dinero prevista en el contrato, prevista en el documento, contraída como obligación. Es decir, un bolívar es igual a un bolívar, pero en la práctica vemos que eso no es así. Por supuesto, ¿de qué estamos hablando? De un código civil que se remonta al año 42, porque si bien es cierto, hubo una reforma en 1982, esa reforma del Código Civil fue únicamente en materia de familia, pero todo lo demás del código quedó en vigencia, incluyendo el principio nominalístico, que si bien es cierto, ese principio nominalístico está dentro de lo que es la obligación de
el préstamo de dinero o las situaciones de préstamo de dinero. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina han venido señalando que se aplica a todas las especies de cumplimiento en dinero de una obligación. ¿Qué resulta entonces? Que devolver un bolívar o una misma cantidad de bolívares pasado un tiempo y cuando el deudor sencillamente ha incurrido en mora, sencillamente eso no es justo, no es equitativo, no cumple con el principio básico de esa equidad que debe existir en el cumplimiento de las obligaciones. Pues bien, ha sido la jurisprudencia la que se ha encargado de desarrollar entonces toda esta situación para la posible aplicación de la corrección monetaria o indexación dentro del proceso civil. ¿Por qué hablamos de la jurisprudencia? Porque ha sido la jurisprudencia la que ha desarrollado esto. Y en base a esto debemos señalar, entre otras, la jurisprudencia, la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contenida en la sentencia 1806 del 20 de noviembre del 2008, en la cual establece que los jueces deben crear el derecho. Es decir, cuando la norma no contiene un dispositivo que regule la situación, en este caso de la inflación, de pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de devaluación monetaria, como le quieran decir, que si bien es cierto, no son términos sinónimos, sin embargo se asemejan para la finalidad, en este caso del pago de la obligación, entonces el juez tiene esa obligación de crear el derecho, de buscar una solución al caso concreto para así dar cumplimiento al postulado constitucional previsto en el artículo 26 de la tutela judicial efectiva. De nada sirve una sentencia dictada en el tiempo, apegada al derecho, si esa sentencia no es justa. Si esa sentencia ordena pagar la misma cantidad de dinero con base a un principio nominalístico, la demora ha sido de una forma u otra premiada, ha sido resultado beneficiado el deudor y eso es simple y llanamente no es justo para el acreedor. Si vamos a dar una definición de lo que es el concepto económico, se trata propiamente de un concepto referido al poder adquisitivo de la moneda y el cual tiene lugar cuando en un país existe una tendencia continua, acelerada y generalizada al incremento del nivel general de precios, incluyendo los servicios, determinando así la caída del poder adquisitivo. Muchas veces, y lo he señalado o me han podido oír en esta disertación, de hablar de corrección monetaria e indexación y utilizarlo en forma sinónima. Si bien es cierto, técnicamente no es así, porque en derecho financiero la indexación es un término estrictamente de materia económica, de materia financiera, no de materia procesal como tal. Pudiéramos decir que la indexación aplica por la cual o cuando la modalidad de mantener constante en el tiempo el valor de compra de toda transacción. Eso es lo que significaría una indexación, es decir, mantener en el tiempo la obligación en su justo valor. El autor nacional Otis Rogner dice que la indexación no es otra cosa sino la variación de un valor por la referencia de un marcador externo, normalmente con referencia a un índice. Por su parte, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia asimila ambos términos, es decir, indexación y corrección monetaria para la Sala de Casación Civil resulta igual, resultan términos sinónimos, se trata de lo mismo y no es otra cosa sino el reajuste que permite mitigar la disminución patrimonial sufrida por la parte en un juicio por la desvalorización de la moneda y por la tardanza en el pago de la obligación. ¿Qué viene a ser esto? En resumen, es un criterio de reparación, sencillamente dar lo que corresponde a la parte que está exigiendo el cumplimiento, dar cumplimiento al principio constitucional de la tutela judicial efectiva y proceder al llamado resarcimiento de daños mayores, que es como lo denomina
la sala político-administrativa. ¿De qué estamos hablando aquí cuando hablamos de resarcimiento de daños mayores? Si vemos la normativa en materia del Código Civil, las deudas de dinero lo que generan son intereses moratorios, pero esos intereses moratorios no reparan el daño ocasionado en su justa medida. Por lo tanto, es a través de la corrección monetaria, a través de la indexación judicial, cuando se logra la reparación justa, la reparación adecuada al daño mayor que excede, por supuesto, o que va más allá del simple interés moratorio. Cuando hablamos de corrección monetaria, tenemos que hacer la diferenciación entre las diferentes obligaciones, las obligaciones de dinero, las obligaciones de valor principalmente. Cuando hablamos de obligaciones de dinero, ¿cuáles son estas? Aquellas que están representadas por el pago de una suma de o cantidad de dinero. ¿Qué tiene que ver allí la corrección monetaria? Que desde el momento en que la obligación entra en mora, independientemente de que se haya exigido su reclamo judicial, ya esa obligación comienza a ajustarse, o ese va a ser el término de la mora, el tiempo en que se constituye la mora va a ser el inicio para el cálculo de la corrección monetaria, indistintamente del momento en que se haya intentado la acción judicial. Por la otra parte están las llamadas obligaciones de valor, es decir, son aquellas obligaciones que al final se pueden traducir en el pago de una suma de dinero, pero que no es el pago de esta suma de dinero el objeto de esa obligación. Por ejemplo, un contrato de obra. Si yo contrato a alguien para que me construya una casa, el objeto de ese contrato para mí, como acreedor, no es la restitución de una suma de dinero, es la casa como tal, la construcción, que se me entregue la obra que fue contratada. Ahora bien, hay demora, hay retardo en el cumplimiento de la obligación y me veo en la necesidad de exigir el cumplimiento judicial. Al exigir el cumplimiento judicial y no pedir el pago en especie, lo traduzco en cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero puede ser indexada. ¿Y puede ser indexada a partir de cuándo? A partir del momento en que la obligación de valor se convierte en una obligación de dinero. Y eso lo determina la fecha de admisión de la demanda. En el momento en que la demanda se admite, en que la demanda es presentada y comienza a correr el término del juicio, a partir de ese momento y hasta el cumplimiento de la obligación a través de la sentencia respectiva, se va a hacer la corrección monetaria. Es decir, todo ese periodo va a servir para ajustar el monto definitivo a pagar. Por supuesto, estas son las llamadas obligaciones de débito reductible, que es lo que establecía la doctrina, en este caso Gerd Kummerow. Gerd Kummerow, cuando hablaba en su obra de Derecho Civil, y todos los que son de mi generación estudiamos en algún momento por Gerd Kummerow, ya hablaba, exponía las obligaciones denominadas de débito reductible a numerario. Entonces, esas obligaciones de valor se convierten en una obligación dineraria con el tiempo y con la reclamación judicial. Los daños y perjuicios, que es una especie de cumplimiento de obligación o de obligación a cumplir, también pueden ser objeto de corrección monetaria. Por supuesto, cuando demando un daño y perjuicio, al momento en que demando, hay una suma de dinero que debo determinar. El Código de Procedimiento Civil exige, dentro de los requisitos de la demanda, que al momento de presentar la querella, y si se trata de daños y perjuicios, yo debo especificarlos y hacer la determinación. Esa especificación y esa determinación conlleva a establecer el monto que se está reclamando. Pero ¿qué pasa? No sabemos cuánto va a demorar el juicio, cuánto va a tardar ese proceso judicial, y por lo tanto esa obligación que estoy reclamando convertida a dinero va a ser ajustada al final en la sentencia que se dicte de declararse
procedente la acción. En materia de intereses, hay la particularidad que la doctrina, la jurisprudencia, ha venido consagrando la situación que los intereses no son objeto de corrección monetaria, no son objeto de indexación judicial. ¿Por qué? Porque según la jurisprudencia, allí se podría incurrir en una especie de anatocismo, es decir, de cobro de intereses sobre intereses, y eso está exactamente prohibido por la ley por configurar el llamado delito de usura. Sin embargo, hay una excepción, que es en materia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En materia de esta ley, específicamente en su artículo 189, establece que la mora en la ejecución, es decir, el retardo en el cumplimiento de la sentencia definitiva y ejecutada, dará lugar al pago de intereses, o seguirán corriendo los intereses establecidos, y esos intereses sí podrán ser objeto, por expresa disposición de la ley, de un ajuste por inflación de la indexación correspondiente o corrección monetaria. En materia de honorarios profesionales de abogado, también ha dicho la jurisprudencia, en este caso de la Sala Político-Administrativa, en sentencia 1208 del 18 de febrero del 2004, que los honorarios profesionales de abogado no es otra cosa sino una obligación dineraria, y por lo tanto el profesional del derecho tiene la posibilidad de exigir que esa suma sea ajustada como tal en base a la inflación. Estamos hablando de la inflación a nivel judicial, pero también debemos hablar de establecer aquellos modos o de explicar aquellos modos que pueden configurar una especie de indexación, de corrección monetaria sin que haya juicio de por medio. Y esto opera básicamente en materia contractual con el establecimiento de las llamadas cláusulas de valor. Otis Rogner, que ya hemos mencionado, dice que el artículo 1737 del Código Civil, es decir, el llamado principio nominalístico, no es un principio de orden público, y por lo tanto, al no ser de orden público, las partes pueden pactar en el contrato que suscriban una modalidad diferente, y esa modalidad puede ser pactar las llamadas cláusulas de valor o cláusulas de ajuste económico. ¿Qué significa esto? Son fórmulas negociales o de tipo negocial dirigidas al ajuste de la obligación diferentes al nominalismo. Son las llamadas cláusulas de valor o especie. De ahí podemos distinguir dos específicamente. Las cláusulas de valor en especie, donde se toma en cuenta un parámetro de referencia para hacer el ajuste. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo en el mercado externo de Venezuela. Nosotros fijamos en base al marcador Brent del petróleo, en base al marcador del oro en la Unión Europea, sencillamente pedimos o establecemos las partes que se hará en base a esa conversión, al valor que tenga ese índice para el momento de ejecutar la obligación o de dar cumplimiento a la obligación. Otra cláusula de valor es la cláusula en moneda extranjera, es decir, establecer como parámetro de referencia el dólar, el euro, el yen, etcétera, cualquier tipo de moneda. Eso lo estamos viendo hoy en día con esta economía en Venezuela, que es una cláusula absolutamente común, aunque todavía hay situaciones que se presentan. Por ejemplo, cuando se establece un contrato de arrendamiento con cláusulas en moneda extranjera, algunos notarios no permiten realizar ese tipo de operación al amparo de lo que es la ley del Banco Central de Venezuela, pero es una cláusula válida porque las partes son las dueñas del contrato. Que los contratos de arrendamiento son de orden público, sí, pero pueden ser de orden público, pero el establecimiento del valor económico no necesariamente es de orden público, sino que el mismo obedece a una realidad como es la inflación. En todo caso,
cuando hay una especificación en moneda extranjera, lo que hay es que establecer o cumplir lo que dice la ley del Banco Central de Venezuela en el sentido de hacer la equivalencia en moneda nacional para el momento de la celebración del contrato, y cuando se demande, por supuesto, también exige la ley del Banco Central de Venezuela que al presentar la querella judicial correspondiente se haga la equivalencia en dinero. Incluso la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha venido estableciendo la validez de las obligaciones establecidas en cláusula extranjera, pero lo único que hace es un señalamiento. Al momento de cumplirse, la parte puede elegir entre pagar en moneda extranjera o pagar en divisa nacional al cambio vigente para la fecha del pago. Es decir, no necesariamente el cumplimiento es en moneda extranjera, sino que también se puede hacer en moneda nacional. Otro aspecto interesante que se debe tratar en esta disertación es el de la reconversión monetaria, porque como he venido diciendo, hemos pasado por muchas situaciones desde el punto de vista de la economía, de la inflación, de la hiperinflación, de la desvalorización del dinero y de la reconversión monetaria. La reconversión monetaria que tenía otra finalidad u otro fin, hacer posible el intercambio de la moneda en base a los altos montos que representaba la misma por la inflación, y que dentro del cono monetario no había un billete, por ejemplo, que reflejara esa cantidad de ceros que podía representar una obligación. Se hace la reconversión monetaria, se le eliminan los ceros al bolívar y resulta ser que la cantidad es ínfima. Y cuando uno viene a ver en la práctica, esa cantidad de dinero reconvertida, al ser exigida como acreedor, representa también un pago ínfimo que no representa la realidad de la obligación contraída. Pues bien, la jurisprudencia también ha señalado en Sala de Casación Civil que las reconversiones monetarias que se han producido en el país han determinado la pérdida del poder adquisitivo, y ello obliga a los tribunales a indexar el reclamo económico de la demanda. Desde un punto de vista procesal, son varios los aspectos que hay que ver. En primer término, el exigir la indexación o corrección monetaria dentro del propio libelo de demanda. Este fue el principio que se venía regularmente cumpliendo u observando en el tiempo, en el sentido que señalaba a los tribunales que si no se pedía con el libelo de la demanda, el juez no podía acordarla porque estaría incurriendo en una especie de ultra petita. Sin embargo, ese criterio con el tiempo ha variado y actualmente la Sala de Casación Civil señala que la indexación o corrección monetaria procede aún de oficio, sin necesidad de que la parte lo haya requerido o bien en el libelo o bien en el transcurso del proceso judicial como tal. ¿Por qué? Porque, como he venido diciendo, viene ligada a la tutela judicial efectiva. El juez no puede hacer ojos ciegos de esta situación, conoce de una realidad de inflación y su sentencia no sería justa si no ordena la corrección monetaria como tal. Dentro del contexto del proceso también tenemos que ver la parte de la defensa. El demandado puede defenderse de esa petición, de esa pretensión de corrección monetaria, de indexación. Hay una figura que es interesante analizar en este sentido y es la alteración de circunstancias por excesiva onerosidad. Es decir, si encontramos una situación como la que hemos venido relatando de hiperinflación, entonces el demandado podría decir en su contestación de demanda que si bien es cierto, él se demoró y debe pagar un ajuste por inflación o esa obligación puede ser corregida monetariamente, sin embargo, si los parámetros se fijan en base a la hiperinflación, sencillamente la obligación va a ser imposible de cumplir. Y ese sería uno de esos casos de excesiva onerosidad, alteración de circunstancias por excesiva onerosidad.
¿Cuál es el fundamento de esto? Por ejemplo, en Venezuela no existe en nuestra normativa esa circunstancia o esa alteración de circunstancia por excesiva onerosidad. Sin embargo, la doctrina lo trata. El profesor Eloy Maduro Luyando, en su obra Cumbre de Curso de Obligaciones, se refiere a esta. Y si vamos a la legislación extranjera, un código bastante de avanzada, como es el Código Civil y Comercial de la República Argentina, en su artículo 1091 establece esa posibilidad de alegar la excesiva onerosidad, el esfuerzo mayor o extraordinario. Todo esto basado en ¿qué? En la llamada teoría de la imprevisión. En materia de pruebas, en lo que respecta a la corrección monetaria o a la inflación, vamos a estar claros que eso es un hecho notorio y como hecho notorio no debe ser probado. No corresponde al demandante probar que existe una inflación en el país porque, repito, es un hecho notorio como tal. Ya dijimos que es posible que el juez determine de oficio esta corrección monetaria. Eso está en la sentencia de la Sala de Casación Civil número 517 del 8 de noviembre del 2018. Y el juez, para decidir en base a qué lo hace, si no tiene un fundamento legal, si no tiene un texto legal como tal que justifique la aplicación de la corrección monetaria o que le determine lo que es la inflación y sus efectos. Sencillamente se trata de una máxima de experiencia. Es parte del saber privado del juez. El juez, como ser humano, como ciudadano, también sufre los rigores de la inflación. Ve cómo el salario que percibe por su actividad jurisdiccional no es suficiente para cubrir las necesidades propias, las canastas de servicios y de productos básicos, como tal, los productos relacionados con la educación, es decir, todo lo que tiene que ver con su día a día, con su quehacer diario. Por lo tanto, eso es una máxima de experiencia que para él es justo resolverla y para él es justo aplicar una corrección monetaria dentro del proceso. Cuando ordena la ejecución, la sentencia judicial, normalmente se hace estableciendo un índice oficial por el cual calcular. A veces es problemático los índices porque entidades gubernamentales no publican los índices de inflación, dejaron de publicarse desde hace tiempo y entonces el juez tendrá que recurrir a algún tipo de índice para establecer el pago a realizar. Puede incluso solicitar la colaboración al Banco Central de Venezuela para que lo ayude e incluso realice el aspecto de la corrección, el ajuste por inflación, o puede ordenarlo a través de una experticia complementaria del fallo que está prevista en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la cual se va a ordenar realizar mediante el dictamen de un solo experto o perito económico que realice el ajuste por inflación y de esa manera abarata el costo que esto representa. Por supuesto, todo esto en el contexto de la sentencia judicial que, entre otras cosas, también va a establecer a los efectos de esa experticia complementaria del fallo el periodo que comprende el ajuste como tal, es decir, cuándo inicia y cuándo termina. La otra cuestión que hay que tomar en cuenta es que, estando el juicio en estado de ejecución de sentencia, es decir, ya habiéndose realizado la experticia complementaria del fallo, ya habiéndose realizado las gestiones necesarias para la ejecución, sin embargo, entre una cosa y el pago definitivo va a transcurrir un tiempo que puede ser largo y donde evidentemente va a existir una situación de inflación y que amerita ser corregida monetariamente. Es decir, que en esa etapa del juicio pudiera darse otro ajuste por inflación dentro del
proceso. Ya para ir concluyendo con esta exposición, considero que lo más acertado es dar lectura a la sentencia de la Sala de Casación Civil número 80 del 16 de marzo del 2023, una sentencia muy reciente, donde dice que la indexación es un criterio de reparación ordenado por los jueces, íntimamente relacionados con los preceptos de equidad y justicia social amparados en nuestra Carta Magna, con el objeto de mitigar el efecto producido por la desvalorización de la moneda, aunado al retraso en el pago por parte del deudor y la demora material que genera el proceso judicial para su cobro, permitiendo a través de los índices inflacionarios el reajuste del valor monetario con el fin de indemnizar la lesión económica sufrida. Es decir, todo lo que hablamos en esta disertación se resume en ese criterio de la Sala de Casación Civil. Esta disertación del día de hoy está contenida en un libro de mi autoría denominado Ensayos de Derecho Procesal Civil, donde lo tratamos con mayor amplitud. Muchas gracias por su atención.